Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento, y es que, como saben, nos encanta traerles las noticias más candentes y los chismes más jugosos. Prepárense porque vamos a hablar de un incidente que involucra a uno de los actores más populares del momento, nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, ese galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Al parecer, nuestro querido Can tuvo un percance bastante desagradable en una discoteca, y lo más intrigante es que ahora se está investigando quién fue el responsable de derribarlo. Así que si quieren saber todos los detalles, las posibles causas y qué se dice en los medios, quédense hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No se arrepentirán. Imaginen la escena, una noche, luces de discoteca, música a todo volumen, gente disfrutando. De repente, un ídolo de masas como Can Yaman, que uno esperaría que estuviera rodeado de admiradores, se ve envuelto en un incidente poco feliz. Y no hablamos de un simple tropiezo, no. Según los reportes, Can fue literalmente derribado. Esto abre un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Fue un accidente? ¿Fue provocado? ¿Quién tendría el motivo para hacer algo así? El mundo del espectáculo está lleno de rivalidades, envidias y a veces, lamentablemente, de personas que buscan protagonismo de formas poco éticas. La noticia saltó en varios medios de comunicación, especialmente en Turquía y España, donde Can tiene una legión de seguidores. Se habla de que el incidente ocurrió durante una salida nocturna en una conocida discoteca. Los detalles iniciales eran un poco vagos, pero poco a poco se han ido desvelando algunas informaciones que hacen que la situación sea aún más intrigante. Lo primero que llama la atención es la palabra clave: investigan. Esto sugiere que no fue un simple acto de torpeza generalizada, sino que alguien actuó de manera deliberada. Los primeros informes mencionaban que Can estaba disfrutando de la noche, quizás rodeado de amigos, cuando, sin previo aviso, algo o alguien lo hizo caer al suelo. Las cámaras de seguridad, que suelen ser omnipresentes en este tipo de locales, están siendo revisadas para intentar identificar al culpable. Piensen en la frustración y la incomodidad que debe haber sentido Can. No es agradable ser derribado, y menos aún cuando eres una figura pública. La gente tiende a buscar explicaciones, a especular, y es natural que surjan teorías. Una de las primeras preguntas que surgen es la de los motivos. ¿Por qué alguien querría derribar a Can Yaman? Una posibilidad, por más triste que suene, es la envidia. Can ha alcanzado un nivel de fama considerable, es un actor reconocido internacionalmente, ha protagonizado campañas publicitarias importantes y su vida personal, como la de cualquier estrella, es objeto de escrutinio y admiración. Envidia, celos profesionales, o simplemente un deseo de llamar la atención de forma negativa, son factores que lamentablemente existen en el mundo del entretenimiento. Otra teoría que se baraja es la de un incidente aislado, un desafortunado empujón en medio de la multitud, pero la mención de una investigación nos hace inclinar más hacia la intencionalidad. Algunos medios han intentado obtener declaraciones de los involucrados o de testigos cercanos. Por supuesto, cuando se trata de figuras tan mediáticas, la discreción suele ser la norma, y es difícil obtener información confirmada al instante. Sin embargo, se habla de que Can Yaman, a pesar del incidente, se mantuvo sereno. Esto habla mucho de su carácter, ya que mantener la calma en una situación así requiere mucha templanza. No se ha informado de lesiones graves, lo cual es una gran noticia, pero el hecho en sí ya es lo suficientemente relevante como para generar titulares. La investigación, según lo que se sabe hasta ahora, se está centrando en varias líneas. Por un lado, se está revisando el material de las cámaras de seguridad para ver si hay imágenes claras de lo ocurrido. Esto podría ser crucial para identificar a la persona que presuntamente empujó o derribó a Can. Por otro lado, también se están recabando testimonios de personas que estuvieron presentes en ese momento. Los amigos de Can, el personal de la discoteca, e incluso otros clientes que pudieran haber presenciado algo. La idea es reconstruir los hechos de la manera más precisa posible. También hay especulaciones sobre si podría haber habido alguna discusión previa o algún tipo de provocación. A veces los incidentes así no surgen de la nada.
Podría haber sido un malentendido, un comentario desafortunado, o incluso alguien buscando crear un altercado para ser el centro de atención. En un ambiente de discoteca con la música alta y el alcohol, las cosas a veces pueden escalar rápidamente. Sin embargo, la seriedad de la investigación sugiere que se busca algo más que un simple accidente de ebriedad. Una parte interesante de este tipo de noticias es cómo reaccionan los fans. Las redes sociales se llenan rápidamente de mensajes de apoyo para Can Yaman. Sus seguidores están indignados por lo sucedido y piden justicia. Muchos expresan su preocupación por su bienestar y critican la actitud de quien haya sido responsable. Es un recordatorio de la fuerte conexión que los fans tienen con sus ídolos y de cómo estos incidentes pueden afectar a toda una comunidad. Profundizando un poco más en las posibles motivaciones, se podría considerar si hay algún tema personal detrás. ¿Algún antiguo conflicto, alguna disputa no resuelta? En el mundo de la fama, las relaciones pueden ser complejas, y no es raro que surjan tensiones. Sin embargo, hasta ahora, no hay ninguna información oficial que apunte en esa dirección. La investigación parece centrarse más en el evento concreto de la discoteca. Otro aspecto a tener en cuenta es la repercusión mediática. Un incidente como este, protagonizado por un actor de la talla de Can Yaman, no pasa desapercibido. Los medios de comunicación se vuelcan a cubrir la noticia, buscando cada detalle, cada rumor. Esto, a su vez, aumenta la presión sobre los investigadores y sobre quienes podrían ser señalados como responsables. La búsqueda de la verdad se convierte en un espectáculo en sí mismo. ¿Qué podríamos aprender de una situación así? Para nosotros como observadores es un ejemplo de cómo la vida de las figuras públicas, a pesar de su brillo y glamour, no está exenta de problemas y dificultades. También nos muestra la importancia de la seguridad en los espacios públicos y cómo las acciones individuales pueden tener consecuencias significativas. Y por supuesto nos recuerda lo rápido que puede circular la información, y a veces la desinformación, en la era digital. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial o un resultado de la investigación, todo lo que circula son hipótesis y rumores. Los medios de comunicación hacen su trabajo de informar, pero es fundamental tener un espíritu crítico y esperar a que los hechos se aclaren. La verdad, como siempre, tiene una manera de salir a la luz. Y si alguien resulta ser el culpable, esperamos que asuma la responsabilidad de sus actos. ¿Se imaginan ustedes estar en esa discoteca y ser testigo de algo así? Seguramente sería un momento de tensión y confusión. La curiosidad por saber quién fue el responsable es natural, y es lo que impulsa a muchos a seguir de cerca este tipo de noticias. La dinámica de poder, las jerarquías sociales e incluso el simple azar, pueden jugar un papel en este tipo de sucesos. Volviendo a la figura de Can Yaman, es un actor que ha sabido ganarse el cariño del público. Su trayectoria profesional ha sido meteórica, y su presencia en pantalla es indiscutible. Es por eso que un incidente así, lejos de ser trivial, llama tanto la atención. La preocupación por su bienestar y la indignación ante una posible agresión son reacciones comprensibles de sus seguidores. Los esfuerzos por esclarecer los hechos continúan. La revisión de las grabaciones de seguridad es una tarea meticulosa, y puede llevar tiempo. Cada segundo de vídeo es analizado en busca de pistas. Los testimonios se cruzan para intentar obtener una versión coherente de lo sucedido. Y mientras tanto, la expectación crece. Lo que queda claro es que este incidente ha puesto el foco en la seguridad de los espacios de ocio y en el comportamiento de las personas. En una discoteca, un lugar donde la gente acude para relajarse y divertirse, no deberían ocurrir este tipo de percances. Es una llamada de atención para que todos, en cualquier entorno, seamos más conscientes de nuestras acciones y del impacto que pueden tener en los demás. En resumen, hemos estado hablando de ese incidente que ha protagonizado Can Yaman en una discoteca, donde fue derribado y ahora se investiga quién fue el responsable. Hemos explorado las posibles causas, la reacción de los fans y la importancia de esperar a que se aclaren los hechos. Es un recordatorio de que incluso en el mundo de la fama, las cosas pueden volverse complicadas. Y hasta aquí, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado interesante y que les haya gustado toda la información que hemos compartido sobre este intrigante suceso. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final y que sigan apoyando a nuestro canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de este incidente?
¿Creen que fue un accidente o algo intencional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este video con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!